Del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Si nos aferramos al discurso del gobierno sobre las causas de sus propios problemas, tendríamos que concluir que está rodeado de traidores y es víctima de conspiraciones permanentes. No es una novedad el recurso de conspiranoico en los gobiernos con problemas en general y en las experiencias de derecha o de este tipo de derechas en particular. El éxito de las teorías conspirativas reside en que, simplifican la explicación para dar sentido a problemas complejos, responden a pocas variables, con un enemigo claro e identificable, y ofrecen una explicación muy sencilla y a veces hasta bastante lógica. Todas estas teorías contienen elementos casi comunes o idénticos. Por ejemplo, la idea de que nada sucede por casualidad, ¿no? Esa idea de qué estará pasando detrás de esto. La convicción de que los acontecimientos tienen una trama oculta o la certeza de que alguien está moviendo los hilos detrás de todas las cosas. Son parte de una desconfianza epistémica propia de la era del conspiracionismo, como tituló su libro el periodista Ignacio Ramonet, y que habla de esto, de la desconfianza epistémica, que es una desconfianza en la veracidad de los hechos y en el propio concepto de verdad, muy característica de tiempos de crisis de legitimidad, de los sistemas políticos, de los sistemas mediáticos y de las representaciones ideológicas en general. Justamente intentando hacer sentido con esa desconfianza generalizada, los gobiernos y estas derechas hacen circular las hipótesis conspirativas como una alternativa a una explicación racional de lo que está sucediendo. Ahora, esto puede tener una eficacia en el terreno de lo inmediatamente táctico, pero a mediano o a largo plazo, más a mediano plazo, la realidad se impone por su propio peso. Por ejemplo, el presidente Javier Milei, hoy, jueves, salió a cruzar a sus ex asesores económicos, justamente los que fueron recientemente despedidos, Fausto Espotorno y Teddy Karagossian. Fueron echados hace pocos días por las críticas que hicieron públicas al programa económico, y Milei acusó al primero de querer robar información para su consultora privada. Así lo hizo mediante un tuit en el que se refirió a ambos sin nombrarlos. Origen de la traición era como el título del tuit en mayúsculas, a las que se acostumbra muchas veces Milei. Y después escribió: uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y intelectualmente deshonestos. Escribió Milei en su cuenta de X porque, diciendo que la interpretación que se hizo de por qué fueron despedidas estas personas no fue la correcta y que esta es la realidad. Eran traidores. Espotorno es integrante de la consultora OJF y Asociados, que dirige Orlando Ferreres, y Karagossian es empresario textil. Este sería justamente el de los intereses prebendarios, el otro, el que quería afanarse información, palabra de Milei, para hacer más rentable a su consultora. Unos días antes, Milei había acusado al Banco Macro, que es de capitales argentinos, es el tercer banco privado más importante del país, de promover una especie de golpe de mercado, que derivó en una disparada de las cotizaciones de los dólares paralelos. Según Milei, el Macro intentó desestabilizar, esas fueron las palabras, al gobierno, una fecha, el 3 de junio pasado, con la liquidación de 1,8 billones de pesos, 1.800 millones de dólares, en bono de la deuda del Estado que estaba en manos del banco. Lo que obligó al central a emitir moneda para pagarlos. Detrás de la operación estuvo, según el presidente, la mano del masismo, de Sergio Massa, porque tuvo históricamente vínculos con el Banco Macro y con viejos dueños del Banco Macro. ¿Cuál es la idea que quiere instalar Milei con estas versiones? Que la disparada de los dólares financieros, que los vimos durante todas estas semanas, hasta ahora que cayeron parcialmente, pero subieron mucho de como estaban antes, la caída de los bonos argentinos, que también sucedió por estos días, y la subida del riesgo país que se mantiene,
y que justamente todos hechos que se produjeron hace 3 semanas después de la conferencia del ministro de Economía y el presidente del Banco Central, Caputo y Bausili, todo esto no tuvo que ver con las inconsistencias del plan económico, que esa misma conferencia de prensa dejó de manifiesto, sino con las manos ocultas de actores detrás de escena que provocaron la desestabilización. De esta manera, culpa de la acción del Banco Macro, que a decir verdad, es cierto que vendió esos bonos, pero justamente porque el gobierno estaba trasladando la deuda de un pagador hacia un pagador menos confiable, es decir, del central hacia el tesoro. Entonces, desde el punto de vista de los intereses del banco, es como que actuó racionalmente y como Milei le hubiese recomendado en otro momento, sumadas a las críticas de Spotorno y Karagossian, provocaron el quilombo. Si no hubiese sucedido todo eso, estaría todo viento en popa. Entonces la culpa es de un que otro conspirador oculto. El problema que tienen estas teorías es que en el mismo acto en que son enunciadas se desmienten a sí mismas. Porque, a ver, si un banco y 2 asesores de segunda línea te pueden desestabilizar el plan económico, la razón no es la fuerza de esos actores, sino la debilidad del plan. Es como lógico. Y ahí se cae toda la narrativa conspiranoica para quien la quiera ver. Es verdad que muchos no la ven, pero porque no la quieren ver. Y como dijo Patricia Bullrich en aquella intervención de antología, bueno, ya lo van a entender. El problema, entre los muchos que tiene el gobierno, es que para sostener el único índice exitoso que muestra hasta ahora su plan económico, la baja de la inflación, está pagando un precio cada vez más alto. No solo económico, sino también político y doctrinario. Desde el punto de vista económico, bueno, hace rato que tuvo que dejar de hablar de la famosa recuperación en B corta, que supuestamente iba a caer la economía y se iba a recuperar rápido para arriba. Bueno, eso no está sucediendo y todas las cifras muestran un derrumbe, porque uno de las verdaderas anclas de la inflación es una recesión brutal que están obligados a mantener y que están impulsando, inclusive. Desde el punto de vista político, las consultoras que vienen teniendo los mejores números, digo que le dan números muy favorables al gobierno, muestran que aunque no afecte aún sustancialmente a Milei como figura individual, como persona, hay cada vez más pesimismo en que la situación vaya a mejorar en distintos aspectos, en el dólar, en la propia inflación, y crecen preocupaciones cada vez más al tope como el miedo a la desocupación propia de la recesión, una consecuencia lógica de la recesión. Y finalmente, desde el punto de vista doctrinario, bueno, el gobierno está quemando todos los manuales de su libertarianismo, de la escuela austríaca, de que el mercado que se regula solo, etcétera, y todas esas onceras, porque están haciendo un intervencionismo feroz para intentar achicar la brecha entre los dólares paralelos y el oficial, porque eso generaba un riesgo inflacionario, entre muchos otros riesgos. Pero esto lo hacen con medidas que a la vez generan desconfianza en otros sectores. Por ejemplo, en los tenedores de bonos de deuda de la Argentina, porque si van a rifar los dólares para contener a los dólares paralelos, entonces están resignándose a acumular menos reserva y por lo tanto están más en riesgo, según los mercados, los pagos futuros, especialmente los pagos de deuda del año que viene, que son abultadísimos. Estas son las contradicciones reales que tiene el gobierno, y en todo caso sobre este escenario operan las críticas o los movimientos de algunos actores económicos. Todas las demás conspiraciones o las demás conjuras, parafraseando al gran John Kennedy Toole, solo están en la cabeza de los necios. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.